Gloria a Dios. Ahora nos prolongamos un poquito en la alabanza, ¿verdad? Ahí está los que puedan ya ir tomando sus lugares, por favor, porque ya va a empezar la prédica. Oye, ¿por qué se le estará bajando de repente se baja el volumen? No es muy falso. Bueno, los que ya estén listos, les pido por favor que vayan buscando en sus Biblias Romanos 6:15. Recuerden que estamos escudriñando la epístola a los Romanos y en esta ocasión toca escudriñar Romanos 6:15 en adelante, del 15 al 23, una predicación expositiva de la epístola a los Romanos. Y el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy tiene por título al servicio de Cristo. ¿Cómo? Al servicio de Cristo. Ahí está, miren, en la pantalla, para los que les gusta apuntar, que la verdad se los recomiendo porque de esa manera se graba uno mejor los mensajes y aparte cualquier duda pues ahí la tiene uno por escrito para que posteriormente puedan ir checando las notas. Y aquí en la palabra de nuestro Señor vemos que dice del 15 en adelante: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, hoy es un día muy especial para todos los que somos tus hijos, para todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo llamado Iglesia, porque en este día, Señor, venimos a congregarnos unánimes juntos en un mismo espíritu, en coinonía, porque tu Espíritu Santo está en todos nosotros, Señor, y eso es motivo de gozo,
es motivo de amor, es motivo de benignidad a nuestras vidas, Señor. Por ello te damos muchas gracias, Padre. Pero en este momento que vamos a iniciar con esta predicación expositiva de tu palabra, yo quiero pedirte humildemente, Padre Celestial, que tomes posesión total de mi vida y de la vida de todos los que están aquí presentes y de los que escucharán este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda fortalecer y nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para que todo nuestro ser pueda vivir quieta y reposadamente. Bendito Dios Todopoderoso, sin la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros no podremos comprender tu mensaje claramente. Pero si tú nos haces ese honor, Padre mío, de manifestarte con poder y con autoridad sobre nuestras mentes y nuestros corazones, este mensaje será disfrutado por cada uno de nosotros, y también tú disfrutarás, Padre mío, de ver cómo todo este mensaje se pondrá por obra tarde que temprano en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos todo esto, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Redentor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, pues en estas citas, amados, como lo hemos estado viendo, a partir de este capítulo 6 de los Romanos, de la epístola a los Romanos, a partir de este capítulo 6, el Señor ahora nos está hablando enfáticamente sobre la santidad. Algo que no produjo nuestro corazón, algo que no produjo algo que hubiera nacido en nuestra mente, sino algo que produjo el Espíritu Santo en nosotros, amados. La santidad no es algo que se puede comprar, no es algo que se puede ganar, pero sí es algo que el Señor nos da por gracia y que la necesitamos ejercitar. Muchas veces cuando toco este tipo de temas, precisamente doy una analogía, como cuando nosotros nacemos humanamente hablando, el Señor ya nos da un cuerpo, ¿verdad? A todos nos da un cuerpo, ya sea un cuerpo bonito o un cuerpo feo, pero el Señor nos da un cuerpo, ¿verdad? Y sería muy tonto de nuestra parte, si ya tenemos un cuerpo, ya tenemos una vida en este mundo, pedirle a Dios que nos dé un cuerpo si ya lo tenemos. Eso ya está en nosotros, eso ya nos lo dio el Señor sin que tú y yo hayamos hecho absolutamente nada. Es lo mismo que sucede cuando nacemos de nuevo, como lo hemos estado viendo en las semanas anteriores. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y ahora, en el momento en que nacimos en Cristo Jesús, obtenemos algo que se llama santidad. Hemos sido santos, hemos sido apartados para Dios. Entonces nosotros ya no podemos pedirle a Dios, Señor, haznos santos, porque ya nos hizo santos. Pero sí podemos hacer algo, ejercitar nuestra santidad. De la misma manera que tenemos un cuerpo, sea bonito, sea feo, pero es un cuerpo que nosotros podemos ejercitar. Por eso algunos de los que están aquí van al gimnasio. ¿Para qué? Para ejercitar algo que Dios ya les dio, y eso es algo muy sano. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en poco aprovecha el ejercicio físico, mas en mucho aprovecha el ejercicio en la piedad, porque eso aprovecha para este mundo y también para el venidero. Estoy parafraseando lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, no digo que no sea bueno el ejercicio, por supuesto que es bueno, pero cuando dice que en poco aprovecha es porque lo está comparando a la importancia de ejercitar nuestra santidad, de ejercitar nuestra piedad,
de ejercitarnos en el plano espiritual. Es mucho más importante ejercitarnos en el plano espiritual que en el plano natural. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero precisamente, como muchas veces les he dicho, las personas que descubren la importancia de ejercitar su cuerpo no lo hacen una vez a la semana, lo hacen diariamente. Las personas que deciden ser personas de bien físicamente hablando, ser personas sanas, ser personas fuertes, saludables, se inscriben a un gimnasio, pero no se inscriben para ir una vez a la semana o para ir una vez al mes, o para ir y a lo mejor estar nada más sentados, ¿verdad? Ahí viendo las pantallas que ponen en los gimnasios, o como algunos que desgraciadamente sí lo llegan a hacer malamente, ¿verdad? Que van, se inscriben nada más para andar viendo a los chavos o andar viendo a las chavas, ¿verdad? Eso es una gran tontería. ¿Por qué? Porque si tú quieres ejercitar tu cuerpo, necesitas ser diligente en lo que estás haciendo. Bueno, amados, pues la epístola a los Romanos, a partir del capítulo 6, ahora nos está exhortando a que nos ejercitemos en la piedad, a que nos ejercitemos en la santidad, a que nos demos cuenta de que ahora ya no somos esclavos del pecado. El pecado no nos permitía ejercitarnos en la santidad. Es como cuando eres esclavo de la flojera. Si eres esclavo de la flojera no te va a permitir ser constante en un gimnasio, no te va a permitir ser constante en algún deporte el cual tú quisieras estar practicando, pero como eres esclavo de la flojera, de la pereza, esa pereza no te va a permitir que tú puedas ejercitar tu cuerpo. Aunque tienes un cuerpo, pero eres esclavo de la pereza. De la misma manera sucede en el plano espiritual. Cuando éramos esclavos del pecado, esa esclavitud no nos podía permitir ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la santidad, porque no éramos santos, no éramos apartados para Dios. Entonces, eso es algo que en estos momentos el Señor nos quiere mostrar a ti y a mí. Ahora ya no somos esclavos del pecado y ahora tenemos toda la libertad de poder ejercer la santidad en la cual tú y yo vivimos. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos al servicio del mundo, ya no estamos al servicio del pecado, ya no estamos al servicio incluso de nuestra propia carne. Ahora estamos al servicio de Cristo, ¿verdad? Digan conmigo, estamos al servicio de Cristo. Amén. Entonces en estas citas encontramos con los extremos desafortunados del ser humano y también con el equilibrio afortunado de ser parte de la familia de Cristo, con el equilibrio afortunado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Aquí, cuando inicia esta cita, como lo vimos también la semana pasada, en los versos anteriores vemos que dice la palabra, incluso en el verso 14, dice que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Pero de la misma manera como cuando iba terminando el capítulo 5, en donde precisamente Pablo, como les decía, él era de aquellos que escribía una carta haciendo una pregunta y a la vez respondiendo a la pregunta, para que no quedaran cabos sueltos, para que la gente no especulara cuál iba a ser la respuesta. No, aquí está la respuesta directa. Entonces, vemos que dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, de hecho ahí va a aparecer en la pantalla, ya en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos
ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, de ninguna manera. Voltea con tu vecino de al lado y dile, de ninguna manera vamos a pecar. Miren, amados, la ley y la gracia no son enemigas. Religiosamente se ha llegado a mostrar algo así como si la ley estuviera peleada con la gracia y la gracia estuviera peleada con la ley. Pero no es así. La ley viene de Dios, de la misma manera que la gracia viene de Dios. De hecho, ahorita no tenemos tiempo para ir a esas citas, pero hay citas en donde dice que la ley es perfecta. ¿Por qué? Porque la ley fue inspirada por Dios, escrita por siervos de Dios, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La ley no tiene errores. El problema está en que los seres humanos somos los que sí tenemos muchos errores. Nos queda muy grande la ley. Nos queda muy, como cuando dicen, ¿verdad? Te queda muy grande el saco. El saco está muy bien, es de una tela excelente, es un corte muy fino, pero te queda grande el saco. Eso es lo que ha sucedido con la ley. La ley mosaica es perfecta porque fue inspirada por Dios. Sin embargo, el problema está en nosotros. Entonces, como el problema está en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, fue de la manera que Él vino en gracia. No vino a crear la gracia, porque la gracia no es algo creado. La gracia es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de quitarnos de nuestra mente, por principio de cuentas, que la ley está peleada con la gracia y la gracia está peleada con la ley. Y esto espero que lo lleguen a escuchar aquellos religiosos que están o en un extremo o están en el otro extremo, porque ese es el grave conflicto que tenemos el ser humano por naturaleza. Siempre digo esto, el ser humano siempre tiene desequilibrio. El ser humano siempre se va a un extremo o se va al otro extremo. Y en esos extremos siempre vas a encontrar problemas, vas a encontrar algo que está mal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a ver de qué manera es como Dios quiere desarrollarse a través de nuestras vidas, es de la manera que podemos encontrar y conocer perfectamente bien el equilibrio. El equilibrio está en Cristo. Jesucristo es la roca, ¿verdad? Jesucristo es esa piedra angular, la que algunos, los religiosos, la desecharon. ¿Por qué? Porque era una piedra que a aquellos religiosos pecadores lo que hacían era ser un tropezadero para ellos. Pero para ti, para mí, para los hijos de Dios, es la piedra en la cual cimentamos toda nuestra fe, y estando cimentados en la fe que es Cristo Jesús, ya no va a haber desequilibrio, ya no nos vamos a desbalancear, ya no vamos a tener ese problema que algunos tienen, porque tú vas y ves algunas doctrinas en donde son demasiado legalistas. Legalista, sinónimo de que quieren cumplir la ley, como lo hemos estado viendo. Si tú quieres cumplir la ley, estás insultando el corazón de Dios, te estás queriendo sentir más inteligente que Dios. Si tú quieres usar la gracia para libertinaje, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás queriendo ser tú el que toma la decisión de cómo es como te debes de comportar y cómo es como no te debes de comportar. Y de esa manera han surgido tantas y tantas doctrinas que lo único que han estado haciendo es precisamente justificar su pecado. Ustedes ven cómo incluso la política llega a caer en esos problemas. Por eso ahorita esa situación tan famosa que hay de las ideologías. Las ideologías que quieren implementarse en las leyes, ¿qué es lo que hacen? Quieren justificar su pecado. No se quieren sujetar a la ley moral de Dios.
Entonces, como no me quiero sujetar a la ley moral de Dios, para que yo no me sienta oprimido, que mi conciencia se esté sintiendo golpeada por la ley moral de Dios, o incluso por las mismas leyes que hay ahorita en la sociedad, dice, no, vamos a crear nuevas leyes que justifiquen mi pecado. Allí es donde está el problema del ser humano. El ser humano no quiso obedecer la ley, pero el grave problema es que ahora que estamos bajo la gracia, tampoco queremos obedecer la gracia. Empieza la gente a decir, no, pues es que ya estamos bajo la gracia, y caemos en el desequilibrio, caemos en el extremo del libertinaje. Por eso es que Pablo quiso ser muy enfático, y por eso esa palabra, esa frase, ¿verdad?, que dice, en ninguna manera. Ya vamos a poderle dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo, en ninguna manera. Eso jamás va a estar bien visto delante de los ojos de Dios, el que alguien piense que tenemos libertad para pecar. No, al contrario, tenemos ahora libertad para no pecar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que era esclavitud para ti y para mí, en realidad era el pecado, como ahorita lo estamos viendo, ¿no? Se me hace muy paradójica a la gente, ¿verdad? Que cuando les hablas de la santidad, les hablas de que los vicios no son buenos. Ay, me quieren quitar la libertad de echarme mi trago, ¿no? Quieren quitarme la libertad de echarme mi toque de marihuana. Quieren quitarme la libertad de ir con muchas mujeres. Quieren quitarme la libertad de pecar. No, amados, es al revés. El pecado es el que te tiene esclavizado. ¿Por qué? Porque yo cuando me he topado con ese tipo de personas digo, a ver, ¿libertad? ¿Tú estás hablando de libertad? A ver, dime, ¿realmente tú tendrías la libertad ahorita, sin Cristo Jesús, de dejar tus vicios? Claro, yo tengo fuerza de voluntad. A ver, quiero verlo, demuéstramelo. O sea, demuéstramelo, a ver, deja de fumar una semana. Vamos a ver qué tanta libertad tienes de dejar de fumar una semana. ¿Y qué crees? Que no. Cuando menos se dan cuenta, ya están ansiosos por ir a abrir la cajetilla y echarse un cigarro, o como ellos le dicen, un cigarrito. ¿Por qué? Porque son esclavos de ese cigarro. En realidad no tienen libertad. Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que ahora, todos los que somos hijos de Dios, ahora ya somos libres de ese pecado. Por eso, cuando tú ya estás en Cristo Jesús, ahora sí puedes decir, soy libre, porque ya no me aprisiona ningún vicio, ya no me aprisiona ningún pecado. Ya no soy esclavo del mundo, ahora soy esclavo de Jesucristo por amor, porque mi corazón anhela servirle a Jesucristo. Ahora ya no le sirvo al pecado. Ahora, ¿a quién le sirvo? A Cristo Jesús. Ese es el título de este mensaje. Y hay una parábola que desde hace muchos años a mí me llamaba mucho la atención, porque había algo que de la manera que me lo habían a mí predicado, como que no hacía clic, ¿verdad? O sea, como que no encontraba yo al 100% la respuesta en esa parábola de lo que a mí temáticamente se me había dicho que era la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, si tú la escuchas, a lo mejor, para no ser tan exagerado, pero a lo mejor el 80% de las personas que te enseñan sobre la parábola del hijo pródigo, te enseñan que hay un Dios, que hagas lo que hagas, Él te está esperando con los brazos abiertos para que tú llegues y te abraces a Él y que le digas perdóname, y que Él no tome en cuenta absolutamente ninguno de los pecados que tú has tenido, y
Incluso cuando se llega a predicar sobre ese tema, a lo mejor hay un cierto sentimentalismo, ciertas lágrimas de la gente que dice, ay, qué bueno es Dios. ¿Y qué sucede? Que claro, es una media verdad. ¿Por qué? Porque la parábola del hijo pródigo nos habla de una historia muy hermosa de redención. Pero ¿qué creen? Que nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo esa parábola, no la dijo con ese enfoque. Vamos a Lucas 15:1. Lucas 15, todo el capítulo 15 está lleno de parábolas en las cuales Jesús quiso darles un mensaje parabólico a sus oyentes. ¿Por qué? Porque pasó esto, miren, en Lucas 15, 1 y 2, sucedió esta situación. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y quién más se acercaba a ellos? A Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, habían dos grupos de personas que estaban escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Unos eran los publicanos y pecadores, y otros eran los fariseos y los escribas. Los publicanos y pecadores, ¿quiénes eran? Todos aquellos que no pertenecían a los judíos, todos aquellos que no pertenecían a esa religión fariseica. Los fariseos era como decir, para no insultar alguna religión, los religiosos fulanitos, ¿verdad? Para que no vaya a haber por ahí un jarrito de Guadalajara que se vaya a ofender, porque nos están viendo también por internet. Entonces, los escribas eran como decir los teólogos de esa religión. O sea, los que aparte de que eran religiosos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y los publicanos y pecadores eran todas aquellas personas que nunca habían escuchado de Dios porque ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Pero como Jesús empezó a romper todos esos esquemas religiosos desde el momento en que Él llegó a pisar esta tierra, los religiosos no lo querían comprender. Y por eso empezaron a murmurar contra nuestro Señor Jesús, diciendo, ¿cómo puede ser posible que Él come con todos aquellos que no son como nosotros? Que nosotros somos bien buenas personas, somos excelentes en lo que hacemos, somos bien obedientes, siempre estamos pensando en Dios, siempre nos obligamos entre nosotros mismos a dar nuestros diezmos, a dar nuestras ofrendas, a dar nuestras primicias, a celebrar las fiestas, a celebrar esto, a dar el sacrificio de esto, el sacrificio del otro, de aquello, bla, 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 bla. Y aquellos, fúchila, pura chusma. Eso era la manera que pensaban aquellos religiosos. Entonces nuestro Señor Jesús, ustedes saben, que las parábolas las usaba para eso, para que entendieran con manzanitas los que debían entender con manzanitas, y para que no entendieran los que Él no quería que entendieran. Y entonces en ese mismo capítulo 15, en el verso 11, empieza a dar la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué hice este preámbulo? Para que entendamos por qué dio este mensaje. Este mensaje del hijo pródigo, esa parábola, no la dio para que aquellos universalistas sigan pensando que nuestro Señor Jesucristo, así como lo dijo Mahatma Gandhi, que Él odia el pecado, pero ama al pecador. No, amados, eso es una mentira que se oye muy romántica,
pero no es bíblico, porque Dios odia el pecado y también odia a todos aquellos que no se quieren arrepentir del pecado, pero ama al pecador arrepentido. Ama al pecador arrepentido. Entonces, ¿qué sucede? La parábola del hijo pródigo se ha llegado a predicar solamente con una media verdad, como lo que les he platicado cuando se llega a evangelizar solamente con la gracia. Si tú no evangelizas con la ley, la gente no va a poder entender para qué es la gracia. Por eso, como les digo, la ley y la gracia no están peleadas, van de la mano. Que estamos en la dispensación de la gracia, gloria a Dios, que a ti y a mí ya nos tocó vivir en esta dispensación donde nuestro Señor Jesucristo ya pagó por todos los pecados del mundo. Y se le da la gloria, se le da la salvación, le da la redención a todo aquel que se arrepienta de corazón y venga a entregar su vida a Jesucristo. A eso es a lo que va esta parábola. Y vamos a leerla toda la parábola a partir del 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Yo así le llamaría a esta parábola. Yo no le llamaría la parábola del hijo pródigo. Yo le llamaría así: la parábola de un hombre que tenía 2 hijos. Pero bueno, recuerden que los subtítulos de la Reina Valera 1960 no es la palabra de Dios, solamente son subtítulos que se fueron poniendo para que se dividieran ciertas citas de la Biblia. Pero eso sí no fue palabra de Dios, eso sí fue invención de los escritores, de los editores de la Reina Valera 1960. Dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano, y cálcenle sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y
tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok, sé que esta parábola todos la conocíamos, todos la hemos llegado a escuchar, pero como ahorita les comentaba, aquí nuestro Señor Jesús quiso dar un mensaje no a las personas que han estado perdidas y que pueden ser rescatadas a la hora que se les antoje y de la manera que se les antoje, para venir con Dios pensando en que Dios es un viejito de barba blanca, muy serio, muy bondadoso, muy tierno, sin tener enojo ni problema con aquellos que son pecadores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a la gente se le ha presentado a un Jesús de esa manera, por eso es que no les importa seguir siendo el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo hizo y deshizo y piensa que tú puedes hacer y deshacer, y el momento en el que vas a llegar a tu muerte es cuando te vas a encontrar con aquel viejito de barba blanca sin ningún enojo, sin ningún problema de todo lo que has hecho, y que te va a decir: vente tú, pásale al cielo, porque de tal manera yo amé al mundo que entregué a mi hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues sí, el problema está en aquellos que no entienden que dice: para que todo aquel que en él cree. O sea, no está diciendo para todos es la salvación, vénganse todos, no. Para todos aquellos que realmente crean en Cristo, le crean a Cristo, no solamente que sepan que existe, le crean a Cristo. Porque si seguimos viendo en Juan 3, 17 y 18, ahí vemos algo tremendo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo claramente, porque Él no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. O sea, todos aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor Jesucristo ya están condenados. El hijo pródigo se fue a condenar en todas esas cosas tan horribles que él estaba viviendo. Pero el énfasis no era en eso, amados. El énfasis era en que los hijos mayores, por así decirlo, o sea, los fariseos y escribas, que eran los religiosos de aquella época, entendieran en qué terminó el hijo mayor. El hijo pródigo tuvo un sufrimiento tremendo cuando estuvo lejos del Padre. El mismo sufrimiento que tú y yo tuvimos cuando estuvimos lejos de Dios. Un sufrimiento terrible, pero ¿qué sucedió? Que en el momento en que vinimos a los pies de Cristo, terminó esa esclavitud, ese martirio, esa podredumbre en nuestras vidas. Pero aquí el grave problema no está en el hijo pródigo, está en el hijo mayor. El hijo mayor, ¿qué le dijo? Yo siempre
estado aquí contigo. He estado aquí contigo, entre comillas. Porque no es lo mismo estar en un lugar donde está una persona que estar con esa persona. ¿Me explico? O sea, yo puedo decir si estoy en un auditorio en donde está el pastor fulanito de tal, pero yo no estoy con ese pastor. Yo estoy en este auditorio, como nos pasó hace algún tiempo. Estoy aquí nada más para ver las fallas del pastor, para ver las fallas de sus hijos, para ver las fallas de mi hermano que se sienta siempre aquí a mi lado, para enojarme con fulanito, para empezar a criticar esto, a criticar lo otro, a criticar. Entonces, estaban en esa congregación, pero realmente no era parte de esa congregación. Eso es lo mismo que pasaba con los fariseos y los escribas. Eso es lo mismo que pasó con el hijo mayor. El hijo mayor no le preocupaba a su papá realmente. A él se ve que le preocupaba el dinerito, de la misma manera que le pasó al hijo menor. El hijo menor, ¿qué quería? El dinerito del papá para irlo a malgastar. Pero bueno, hubo algo especial en el hijo menor que a ti y a mí nos pasó. Se arrepintió. Ese fue un mensaje del hijo pródigo, pero no era el mensaje primordial. El mensaje primordial era de que entendieran los fariseos, los escribas, que ellos eran como el hijo mayor. ¿Y qué fue el problema? ¿Por qué termina en el verso 32 esa parábola? ¿Por qué? Porque allí ya no se ve que el hijo mayor se haya salvado. Eso es precisamente lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los religiosos. El otro sí tuvo salvación, pero tú ya no tienes salvación, porque tú piensas que ya estás conmigo, porque tú piensas que me obedeces, pero no es cierto, no me obedeces, porque no quisiste entrar a la fiesta con tu hermano, me despreciaste a mí. Si tú me hubieras obedecido realmente de corazón, tú hubieras, con todo y tu molestia, hubieras entrado a la fiesta, hubieras hecho fiesta conmigo. ¿Por qué? Porque llegó tu hermano, aquel hermano que nunca fuiste a buscar, que nunca te preocupaste por lo que le estaba sucediendo a tu hermano. Eso es lo que le sucede al religioso, amado. Eso es lo que le sucede a todo aquel que realmente no conoce la ley y tampoco quiere conocer la gracia. El hijo mayor pensaba que él estaba en la ley, y cuando de repente se le aparece algo llamado gracia, no lo pudo entender. Dijo, ¿cómo? Pues si yo me he ganado esto, me he ganado lo otro. Tú no te has ganado nada, porque como lo hemos estado repitiendo cada semana, nosotros no nos podemos ganar la dádiva de Dios. Por eso es dádiva, por eso es gracia, por eso es misericordia. Aquí realmente el hijo pródigo se ganó el perdón de su padre. No, todavía ni terminaba de decir la frase que le iba a decir a su papá, y su papá en ese momento le dijo a los sirvientes: vayan y tráiganle ropa y vístanlo, tráiganle un anillo. El anillo es un símbolo de aceptación dentro de una familia, dentro de un reinado, dentro de algo. Perteneces aquí. El hijo pródigo no se había ganado nada, pero ¿cuál fue la diferencia? El arrepentimiento. Él llegó en arrepentimiento, y al ver llegado en arrepentimiento obtuvo la gracia de su padre. Algo que el religioso no entiende ni quiere entender, y entenderá a lo mejor solo por la gracia de Dios, no porque él haya sido muy inteligente para entender la gracia de Dios. El religioso no quiere entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el día que él entienda la gracia de Dios, toda su soberbia
ya no va a poder ser ejercitada. ¿Por qué? Porque precisamente el religioso no quiere entender la gracia, porque él siempre quiere poner su labor, quiere poner su obra, quiere decir que él se ganó, él lo hizo, él lo pudo. Y la gracia nos destituye completamente de todas las obras que pudieran ser usadas de nuestra parte para ganar el favor de Dios. Para conocer el corazón del servicio de alguien, no necesitas darle responsabilidades o tareas, necesitas darle privilegios. Y cuando tú le das privilegios, ahí te darás cuenta realmente del corazón de servicio que esa persona tiene. El Señor el día de hoy nos quiere hablar sobre el servicio, ¿verdad? Ese es el título de este mensaje. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí cómo muchas veces hay personas que aparentemente están puestas en autoridad, como lo que era el hijo mayor. Estaba puesta haciendo una serie de labores, una serie de trabajos, en donde aparentemente él los hacía para obedecer y para agradar a su Señor, a su papá. Sin embargo, no lo hacía por eso. No lo hacía por eso. Por eso es que su papá le dice: es que tú has vivido aquí conmigo siempre. Tú has estado aquí, tú puedes, el día que tú hubieras querido, vas y tomas el becerro más gordo, y la próxima semana vuelves a tomar otro, vas y tomas mis vestimentas, te sientas a comer conmigo diario. Tú tienes todos los privilegios para poder hacer lo que quieras. El papá le había dado todos los privilegios, pero esos privilegios precisamente dieron a que se conociera el corazón malvado que tenía el hijo. El hijo era un ambicioso igual o peor que el hermano menor. Entonces, aquí ¿qué sucede? Muchos piensan que el hermano mayor era un santo, era bueno. Es más, muchas veces a mí me llegó a pasar, cuando yo escuchaba esa parábola, decía: ay, no, es que sí, que injusto. Llegué a decir la estupidez, a decir: no, pues yo hubiera hecho lo mismo que mi hijo mayor. Porque sí, es que injusto, ¿verdad? Pero cuando empiezas a conocer el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de la gracia de Dios, dices: no, es que el papá no le debía nada a nadie. Es más, las herencias no se dan cuando estás vivo. Empezando por ahí, la herencia se da cuando ya murió la persona, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿realmente merecía algo el hijo mayor y el hijo menor? No merecían nada. Pero él, por su buen corazón, les había dado esos privilegios. Eso es lo mismo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros. Nos ha dado privilegios, pero esos privilegios muchas veces, en vez de usarlos para servirle a nuestro Señor, los hemos usado para seguirle sirviendo al pecado o seguir sirviéndole al mundo. Esos privilegios que el Señor nos ha dado, para que ahora ya no sea como antes, ¿verdad? Antes se obligaba a que los que pertenecían a la religión fariseica, supongamos, ellos tenían la obligación de estar yendo todos los sábados a la sinagoga, y no 1 hora o 2 horas, tenían que estar ahí todo el día. Ellos tenían la obligación de cumplir con sus 3 diezmos que había en aquel entonces, al 100% cada uno de los 3 diezmos que tenían. Ellos tenían la obligación de que se tenían que presentar las primicias de todo lo que ganaban. Si ellos en una semana ganaban una cantidad de 1,000 pesos, donde eran 100 pesos diarios, aparte de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus limosnas, tenían que llevar obligatoriamente su primicia. Ellos tenían que obligatoriamente participar en ciertas fiestas, en cierto de esto, en cierto lo otro, aquello, bla, bla, bla. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la libertad y nos ha dado el privilegio de ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Nos ha dado el privilegio de ser la novia de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces esos privilegios los tomamos para seguirle sirviendo al mundo.
para seguirle sirviendo a nuestro cuerpo, para seguirle sirviendo al pecado, para seguirle sirviendo a tus placeres. Y amados, creo que por puro sentido común eso es incongruente, ¿verdad? Sigamos leyendo Romanos 6:16. Cito: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que te lleva a la muerte o de la obediencia que te lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, digan conmigo, antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. O sea, vean qué privilegio. Como hace 8 días lo comenté, y lo he comentado en varias ocasiones, la naturaleza del ser humano, aunque muchos tienen esa filosofía vana y antibíblica, que dicen el ser humano nació para ser libre. Mentira, hermanos. Mentira. El ser humano nació para ser esclavo. Esa es la naturaleza. O sea, y yo sé que para los que les gusta mucho la predicación de la prosperidad o el triunfalismo, esto suena como una herejía, pero en realidad vean la naturaleza del ser humano. El ser humano, cuando menos te estás dando cuenta, ya te esclavizaste de las deudas, cuando menos te das cuenta, ya te esclavizaste de una religión, o ya te esclavizaste de una secta, o ya te esclavizaste de un ídolo, o ya te esclavizaste del trabajo, o ya te esclavizaste del dinero. Cuando no tienes dinero, tienes amargura, eres infeliz, estás triste, te da depresión, te da el telele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres esclavo de algo, amado. Seamos honestos. Eres esclavo de la esposa o del marido. Pero ¿qué pasa? Que cuando aquí vemos palabras como estas, que son palabras muy hebraicas, algunos ignorantes y naturales, esto lo ven como, ay, es que ese Dios de los hebreos, ese Dios de la Biblia, es un Dios muy malo. ¿Cómo quiere hacernos esclavos de Él? ¿Cómo quiere hacernos esclavos de su justicia? ¿Cómo si nacimos para ser libres? No es cierto, amados. En el único momento que encontramos una verdadera libertad a nuestras vidas es cuando somos esclavos de Cristo Jesús. Allí es donde realmente encontramos esa bendición de la libertad. ¿Por qué? Porque el ser esclavo de Cristo Jesús no te trae ataduras, te trae bendiciones. El ser esclavos de Cristo Jesús no te desprotege, al contrario, te protege. Entonces, la obediencia siempre tendrá una bendición a tu vida, pero recuerda, no es un pago, no es una retribución, porque la gente piensa también eso. Eso fue lo que pensó el hijo mayor. Dijo, yo he sido obediente, yo siempre he estado aquí, yo me merezco, yo lo merezco. Amado, no merecemos, bueno, sí merecemos algo, que lo acabamos de leer. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, precisamente aquí, cuando nosotros entendemos la palabra dádiva, es como vamos a comprender
que es algo que definitivamente yo no puedo lograr, yo no puedo ganar con ninguna obra, por muy buena que haya sido de parte de mí. Pero, a final de cuentas, Dios siempre recompensa la obediencia en Cristo Jesús. Aunque Él no te deba nada, pero tú obedeces y hay infinitas bendiciones. Fíjense, en Primera de Reyes 2:3 dice la palabra: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jehová es nuestro Dios? Levanten la mano. Ok, entonces esto es para ti y para mí. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El Señor no nos debe nada, sin embargo, te dice que si tú le obedeces, todas las cosas que hagas van a prosperar. Todo lo que emprendas va a prosperar. Cuando tú menos te estás dando cuenta, te empiezan a llover las bendiciones de parte de Dios, porque tú has sido obediente. Pero ¿qué sucede? Lo primero que tienes que obedecer es que Él no te debe nada. O sea, nunca debes de estar, si es que yo soy bien diezmador, yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, échale, ¿por qué? Porque mira todo lo que he hecho, vea cuántas personas he evangelizado, mira nada más de qué manera es como yo les predico del evangelio, mira nada más todo lo que hice en la semana, me puse a orar diariamente, mira hice esto y mira hice el otro, y no falto los domingos a la iglesia, no falto al instituto bíblico, hago esto, hago lo otro, hago aquello. No, amado, no, o sea, eso lo vas a hacer porque es un privilegio que tú tienes, porque ya no eres esclavo del pecado, porque ya no eres esclavo del mundo, ya no eres esclavo de los hombres, ahora eres esclavo de Jesús. Y la esclavitud de Cristo Jesús, que te trae puros privilegios. El privilegio de poder levantar tus manos, agradeciéndole a Dios, hablando con Dios y Él escuchando. ¿Por qué? Porque la oración del justo, o sea, la oración de aquel que obedece a Dios, puede mucho. Si tú eres una persona que no has obedecido a Dios, tus oraciones nunca van a llegar al cielo, a menos que sean en arrepentimiento y fe. Pero cuando tú entiendes la cantidad de privilegios que nuestro Dios nos da por la obediencia, tú vas a anhelar la obediencia, pero no como un trabajo para que te lo paguen, no, amado, sino porque anhela servirle al Señor, porque para eso es para lo que hemos sido creados, para servirle y adorar al Señor. Pero hay algo muy triste, que antes éramos más obedientes al Señor del pecado que al Señor Redentor. Antes, como ahorita empecé a poner esos ejemplos, éramos esclavos del pecado. ¿Y qué tan obedientes éramos de nuestro Señor? El pecado, cada que nos decía, ponte a pecar, ¿a poco le desobedecías? Inmediatamente practicabas el alcoholismo y el alcohol te decía, híjole, ya tienes sed, ya te hace falta, ya te la mereces, mira, ya trabajaste, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, échate tu alipuz. ¿Y a poco desobedecíamos?
Al menos yo, honestamente, no. Yo tenía problemas con el alcoholismo. Y yo le obedecía a mi Señor, que era el pecado. Yo tenía un problema de violencia. Hace unos días estaba platicando con unos familiares y me decían, ¿te acuerdas cómo eras? Y tenía un problema, de veras que si era algo así, como que medio deschavetado. Yo me metía a muchos deportes de contacto, estuve en el boxeo, estuve en judo, y algunos que me ven por internet y que saben de lo que estoy hablando, pero una persona que de repente yo me quería estar peleando en la calle. El pecado, yo no desobedecía al Señor del pecado. Y creo que muchos de los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Oye, ponte a decir mentiras. Te conviene que mientas a tu jefe, porque si no te va a correr el trabajo. Te conviene que le mientas a los clientes, porque si no, pues vas a ganar menos. Te conviene que le mientas a la esposa, porque si no, pues te vaya a correr de la casa o ya no te va a dar de comer, ¿verdad? Y le obedecíamos al pecado. Éramos obedientes al Señor del pecado. Pero ahora la pregunta, ahora, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? A ver, de este lado, ¿quién es el Señor de los que están de este lado? Jesucristo. ¿Quién es el Señor de los que están de este lado? Y así eres obediente con el Señor de tu vida, el Señor Redentor de tu alma. Así seremos obedientes a como éramos obedientes al Señor del pecado. Qué bueno que somos honestos, porque es de la única manera en la cual vamos a hacer todo lo necesario para gozar del privilegio de ser libres en Cristo Jesús. Cuando nosotros no somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo, nosotros mismos nos estamos esclavizando todavía al viejo hombre. Hace 8 días hablamos, ¿verdad?, de que ahora somos nuevas criaturas. Todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús para todos nosotros. Pero si nosotros no le obedecemos a Jesucristo, no obedecemos a su palabra, no obedecemos los mensajes que el pastor nos da cada 8 días, porque esos mensajes vienen de parte de mi Señor, y no obedecemos, es ¿por qué? Porque todavía queremos obedecerle al Señor del pecado. Acuérdense, como lo estábamos comentando hace 8 días, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es triste ver esta situación, pero así pasa. A ver, en el 19 dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio y de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Es triste, amados, ver que los cristianos justifiquemos nuestra falta de servicio a la obra de Dios. ¿Cuántas veces no pasa eso que, no sé, yo en lo personal, bueno, en mi labor pastoral, lógico, que cuando veo que alguien se anda saliendo del redil, como la misma palabra lo dice, Jesús deja sus 99 ovejas para ir y buscar a la oveja que está perdida. Y muchas veces me topo con una serie de justificaciones que no tienen ningún sentido, no son nada relevantes para que yo pueda decir, bueno, sí, está bien, sí, ya no vayas a la iglesia. No, sí está bien que no leas la Biblia. Sí, pues es que tus justificaciones son mucho más grandes, ¿verdad?, que la obediencia que le merecemos a nuestro Señor y Salvador. Lógico que no, pero nos justificamos. Pensamos
a sacar una serie de justificaciones y de cuestiones que aparentan ser relevantes, que aparentan ser piadosas. Algunos, no pasó, pero aunque yo no vaya, Diosito está aquí en mi corazón y no importa que yo no vaya a la iglesia, no importa, ¿verdad? Que no lea la Biblia, no importa que no alabe a Dios, al fin que Diosito está aquí en mi corazón y ya, amados, o sea, la verdad es como querer tapar el sol con un dedo, pero esa es la condición de la mayoría del cuerpo de Cristo en el mundo. No solo en esta ciudad, no solo en esta congregación, del mundo entero, desgraciadamente. El enemigo se ha salido con la suya. El enemigo, como buen príncipe que es de este mundo, ha cautivado la mayoría de los corazones del mundo. Y claro, o sea, no es algo que se le salió de control a mi Señor. Él lo dijo, escrito está. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Eso ya lo sabía el Señor, eso tú y yo ya lo sabíamos. Pero precisamente para eso existe la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para que esos escogidos comprendamos realmente la relevancia que es la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no obedecemos, somos iguales que un Adán y Eva, que un Caín, que un Judas, que todos aquellos personajes que cayeron al infierno. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Nehemías 4:17, hay una cita en Nehemías 4:17 en donde vemos que Nehemías, como un buen líder del pueblo de Dios, empezó a convocar al pueblo de Dios para combatir en contra de los enemigos de Dios, valga la redundancia. Y bien curioso, porque hay veces que la gente dice, es que o trabajo o voy a la iglesia, o cumplo con mis compromisos sociales o cumplo con mis compromisos devocionales, o cumplo con estudiar una carrera o cumplo con estudiar la Biblia. O sea, siempre quieren justificar como si los compromisos del mundo fueran más relevantes que los compromisos para con Dios. Pero vean en esta cita lo que dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Por qué pasaba en el pueblo de Dios esto? Porque ellos estaban realmente comprometidos con el servicio para la obra de Dios. Cuando alguien está comprometido realmente con el servicio para la obra de Dios, y yo me acuerdo muy bien hace algunos años, un hermano que está aquí presente, no quiero decir el nombre para hacerlo tan enfático, pero él tenía que trabajar todos los domingos. Y me acuerdo que andaba así como en la película esa de Pedro Infante, que ya llegué, ya me voy, hija. Y estaba aquí en el culto, estaba sirviendo en la alabanza y todo eso, y se le empezaba a venir la hora que tenía que ir al trabajo, y ya de aquí casi salía ya uniformado incluso para irse al trabajo. O muchas veces a la inversa, del trabajo rápido salir pues para llegar y cumplir con las cosas del Señor. Y eso y lo otro, o sea, siempre cuando tú tienes anhelo por gozar de los privilegios que Dios te ha dado para pertenecer a su familia, tú vas a ver la manera de no estar fallándole al Señor. Y si a alguien hay que fallarle, pues mejor fállale al mundo, pero no le falles a Dios, amado, no te conviene. No te conviene, ni a ti ni a mí nos conviene fallarle al Señor, fallarle a todo lo que Él nos pide en amor. ¿Para qué? Para que nosotros mismos seamos edificados. Nuestro tiempo siempre lo tenemos que suplir con servir a algo o a alguien. Ustedes vean, hay veces que es que no tengo tiempo para nada. Siempre hay tiempo, siempre. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia, en su señorío, Él nos dio 24 horas del día. En esta nación
solamente es legal que te exijan trabajar de 8 a 10 horas por lo mucho al día. Un cuerpo humano necesita a lo mucho de 8 horas para dormir. Entonces, ¿cuántas horas te están sobrando libres? Descontando las de dormir y las de trabajo, si son 8 y 8 son 16 horas. ¿Cuántas horas te están sobrando libres? Los que saben hacer cuentas, ¿cuántas horas? 8. 8 horas también te están sobrando libres. Las mismas 8 horas que usas para trabajar, las mismas 8 horas que usas para dormir, son las mismas 8 horas al día que tienes libre para poder estar haciendo las cosas que Dios te pide que hagas. ¿Qué cosas son las que Dios te pide que hagas? Que leas su palabra, que ores, que estudies la Biblia, que visites a los enfermos, que evangelices a tus vecinos, que evangelices a las personas que están en la calle. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, amados? Que muchas veces, si nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, es porque le seguimos sirviendo al mundo. Porque en esos ratos libres que tienes, tú decides: o me pongo a ver una película de terror, o me pongo a ver una película bíblica, o me pongo a leer las revistas del policíaco o el periódico, o me pongo a leer esto, lo otro, aquello, o me pongo a leer la Biblia, o un buen libro cristiano que me está ayudando a crecer espiritualmente, o me pongo a echar tequilita con los compadres aquí y allá, o voy a visitar a fulanito, sultanito para orar por él, para hablarle del evangelio, o me voy a jugar billar, o mejor visito a mis amigos en la fe para que nos reunamos juntos a leer la palabra de Dios, o a orar juntos. ¿Qué sé yo, amados? Sabemos perfectamente bien que podemos cumplir con el Señor y podemos cumplir con nuestras actividades cotidianas, con nuestras labores, con nuestro trabajo, con nuestra casa, con nuestra familia. Con todo podemos cumplir cuando somos diligentes en el Señor. Pero si no queremos ser diligentes, allí es donde viene el problema. ¿A quién realmente le quieres servir? Fíjense lo que en Josué 24:15, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses, con D minúscula, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en símbolo de que a Él es a quien le queremos servir. Le queremos servir al Señor. Disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado para servirlo, no por obligación, sino por amor, por agradecimiento, por pasión, por anhelo de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor de nuestra vida, al Señor que nos redimió. El último verso que vamos a leer el día de hoy de Romanos es el 22. Acompáñenme a Romanos 6:22, en donde dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Aunque no lo merecemos, Dios siempre recompensa nuestro fiel servicio, amados. Hemos nacido para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido en Cristo para servirle a Jesucristo. Cuando nacimos en este mundo, como lo hemos estado viendo en semanas pasadas, nuestro servicio era un servicio al pecado. Nuestro servicio, por naturaleza, era servirle a lo malo. Por eso, hasta en la misma religión, empezamos a servirle a esos dioses con D minúscula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo era muy devoto de fulanito, sultanita, merenganito, y tenía una imagen que tenía que esto y lo otro, me hincaba, lo servía. Es más, vean, sobre todo en lugares por aquí, de qué manera les sirven a esas cosas, que hasta se las ponen encima de los hombros, no sé, les servíamos a lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ahora, como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Esa es la frase con la cual diario tú y yo debemos de levantarnos a Dios, levantándonos sabiendo que debemos de servirle a nuestro Dios, pero servirle de corazón, no de una manera religiosa como el hermano mayor. Yo voy a hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer para ganarme esto, para ganarme el otro, para... No, amado, con Dios así no se va. Ni los de la ley entendieron la ley, ni los de la gracia hemos entendido la gracia. Los de la ley debieron entender claramente que la ley venía de lo alto. ¿Para qué? Para mostrarte que tú no eras suficiente para poder vivir de la manera correcta y ordenada como Dios quería que vivieras. Y por eso, cuando tú te encuentras con un legalista por fuera, tú lo ves, oye, no, hombre, ese hermano se ve, híjole, todo el culto está hincado, no, hombre, unas lágrimas tremendas que echa, híjole, se sabe la Biblia de memoria, levanta las manos, hace esto, hace el otro, hace aquello, pero de repente te lo encuentras por ahí en la calle diciendo groserías, o le preguntas a un vecino cómo se comporta ese hermanito que es bien religioso en la iglesia, y te dice, no, hombre, si supieras, ni siquiera le gusta pagar el mantenimiento, y cuando van y le cobran ahí en su casa, empieza a insultarlos, saca una pistola para amenazarlos, es una persona que no recoge ni siquiera su basura, esto, lo otro, aquello. Amados, esos son los religiosos, esos son los hermanos mayores que andan buscando por sus obras ganar el favor de Dios. Pero todos aquellos que anhelamos verdaderamente ejercer la santidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, vamos a hacer lo único que el Señor nos ha pedido: permitir que Jesucristo viva su vida a través de nosotros. Y con Colosenses 3:23 terminamos, amados. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Digan conmigo: a Cristo, al Señor servimos. Cuando le sirven al Señor Salvador y Redentor, eso nos trae una herencia de un padre a un hijo. ¿Cuántos de aquí le sirven al Señor? ¿Cuántos le servimos al Señor? Bueno, tu recompensa es maravillosa, ¿no? Tu recompensa es maravillosa. Y si no le servías, pero ahora con este mensaje te das cuenta de que necesitas servirle al Señor y Salvador, y lo empiezas a hacer de corazón, tu recompensa
va a ser maravilloso. Pónganse de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito Padre, culminando con el mensaje de esta tarde, queremos darte las gracias, infinitas gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu infinita protección. Tú eres nuestro dador, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro protector, Cristo Jesús. Y en ti, Señor, está nuestra esperanza, en ti está nuestro corazón, en ti está nuestro amor. No porque nosotros hayamos amado primero, Señor, sino porque tú nos amaste primero y porque tú produjiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que el día de hoy estemos recibiendo la instrucción, Señor, de nuestra vida, la instrucción que viene de lo alto, para que podamos vivir quieta y reposadamente. En tus manos ponemos este mensaje, Señor, para que haga un rema a nuestras vidas, para que podamos poner por obra todo lo que hemos escuchado el día de hoy de tu palabra. En el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.